esta semana llegó a mis redes sociales un video. Y es posible que quizá usted también lo haya visto, porque cuando las cosas se hacen viral, muchas personas lo ven. Y yo incluso se lo compartí a mi mamá, a la hermana Anita, y me dijo, sí, ya lo vi. Bueno, en realidad el video dura solamente 40 segundos, pero uno necesita un poco más de tiempo para procesar. Y trata acerca de un niño que se encuentra en un ascensor. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Sí. Un niño que está en un ascensor. Las puertas están cerradas. No hay mucha información en realidad, pero entendemos que trató de salir del ascensor. Probablemente trató de tocar algún botón y no funcionó. Y entonces entra en un momento probablemente de preocupación o de desesperación. Y en ese instante, el niño, es una cámara de seguridad, ¿verdad? Está grabando a un niño que está solito en un ascensor. El niño hace algo que es extraordinario. En lugar de llorar, en lugar de gritar o de pedir por auxilio, se arrodilla, junta sus manitos y dice lo siguiente. Preste mucha atención porque las palabras que él dice son muy interesantes. Y yo traté de memorizarlas. Dice, Jesús, por favor, abre la puerta de este ascensor. Luego dice, tengo un poco de miedo, pero yo sé que el Señor cuida de mí. Y así que eso mismo dice, amén. Y en cuanto dice amén, la puerta del ascensor se abre. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me llama la atención el video, no tanto por el milagro que ocurre, si quiere llamarlo así, que las puertas de un ascensor se abran en lo esperado. Y Dios siempre hace milagros, Dios siempre obra milagrosamente. Incluso para algunos que son más escépticos, bueno, quizás justo se arreglaron las puertas. Entonces eso no llama tanto la atención. Tampoco me llama tanto la atención la fe del niño, porque nosotros sabemos que los niños tienen una fe tremenda, sobrenatural. Y cuando un niño se pone a orar, el cielo se abre en favor de ese niño y de la oración que está emprendiendo. Eso a mí no me sorprende. Lo que a mí me sorprende, presta atención, es la teología del niño. Y usted dice, pero como un niño, pastor, niño, ¿cómo vamos a hablar de teología? Bueno, ¿qué es teología? Es tener una idea correcta de Dios y de mí. Él, en primer lugar, reconoce que Dios tiene el poder para abrir las puertas de ese ascensor. Y es su primer auxilio. Cosa que a veces nosotros no hacemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros, no es nuestro primer auxilio el don de Dios. Pero Él, antes de gritar, antes de pedir ayuda a un técnico, a alguien que pueda escucharlo, va donde Dios. Entonces, en primer lugar, Él sabe dónde acudir. Eso es una teología. Sabe quién es su Dios. Y sabe que su Dios puede abrir las puertas de ese ascensor. En segundo lugar, su teología, su antropología es muy brillante, porque él dice, tengo un poco de miedo. Dios quiere eso, honestidad, sinceridad. Tengo un poco de miedo. Las puertas de ese ascensor no se abrieron por una fe fingida, no se abrieron por una valentía que no existe. Él dijo, tengo un poco de miedo. Se reconoció delante de Dios como alguien vulnerable. Y a continuación viene esta palabra tremenda. Pero, ese pero encierra toda la teología del reino. Porque de eso se trató el reino que vino a entrar aquí. Vamos a tener un poco de miedo. Pero, y él dice, yo sé que el Señor cuida de mí. Amén. Cuando él dice, yo sé que el Señor cuida de mí, no está diciendo, yo sé que el Señor va a abrir las puertas del ascensor. Está diciendo, yo confío en que el Señor está en control. Amén. Eso está diciendo. Mientras yo reflexionaba en ese video, de alguna manera el Señor trajo a mi mente la imagen de Josías. No mi hijo Josías, sino Josías, el rey que a los 8 años asumió el trono en Israel. Amén. El paralelismo es impresionante. Este niño del video tendría unos 8 años. Josías también tenía más o menos 8 años. De hecho, tenía 8 años de edad cuando comienza a reinar. Así como ese niño en el ascensor, Josías también tenía un poco de miedo. Y quizás un poquito más de miedo en realidad. Porque si bien es cierto, no estaba encerrado en un ascensor, sí estaba encerrado en un legado de 57 años
de idolatría. 57 años de paganismo. 57 años en que la palabra de Dios no brilló. Por supuesto que tenía un poco de miedo. Quizás no estaba en esas paredes metálicas encerradas, pero sí en un trono santo, en un trono con sangre derramada y con una corona que danzaba. En mi imagen estaba eso, por eso le puse como título a esta predicación, la corona danzante, porque sin duda que la corona de su padre tuvo que haber sido demasiado grande para él. Entonces tuvo que haber bailado un poco en la cabeza. Esa imagen se me vino a mí, la corona danzante. Y es un pequeño. Es un pequeño. ¿Por qué Dios eligió un pequeño? ¿Por qué Dios no eligió un profeta? ¿Por qué eligió un pequeño de 8 años para reformar la religión de su pueblo? Es tremendo esto. Es tremendo esto. ¿Será que por la misma razón es que las puertas de ese ascensor se abrieron? ¿Será porque hay algo especial en los inexpertos? ¿Será porque hay algo especial en los niños? ¿Será porque hay algo especial en aquellos que saben que no saben? ¿Será que hay algo especial en la humildad? Y Josías, este pequeño rey, tardó más de 10 años en lograr que el avivamiento que él buscaba llegara a su pueblo. Un pequeño niño rey del que hoy vamos a hablar. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Amén. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 8. 2 de Reyes, 22, 8. Solamente un versículo. Pero después vamos a ir desarrollando esta idea, por supuesto, para conocer más acerca de Josías. Debo decir que Josías hoy día no quiso venir porque iba a dar vergüenza. Quiero hablar de él. Si lo han encontrado, 2 de Reyes 22.8, voy a darle lectura. 22.8. 2 de Reyes 22.8. Ahí está proyectado también. Amén. Amén. Doy lectura en el nombre del Señor. Amén. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Se da cuenta de la declaración? Es sumamente impactante, porque en principio, ¿qué cosa hay de raro que se haya encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová? ¿Acaso no debería estar ahí? Bueno, el problema es que este libro se desconocía, no se conocía el contenido del libro. Aproximadamente 75 años el pueblo caminó sin tener revelación. 75 años sin el libro de la ley. Y de pronto, escondido, enrollado, quizás en algún lugar recóndito del templo, es hallado el libro de la ley. Y el sumo sacerdote Hilcías se lo pasa a Safán, quien lo leyó. Ahora, para poder entender el contexto de esto, necesitamos entender a Josías y a su familia. Le puse a esto el contexto tóxico. Por aquí hay mucho tóxico, miren. Primero pensemos en el abuelo de Josías. El abuelo de Josías se llamaba Manasés. Reinó por 55 años. ¿Puede creerlo? 55 años. Nosotros este año vamos a elegir un presidente. Y en nuestro país los presidentes duran 4 años. Y después de eso nos siguen. Quizás tienen que esperar otros 4 años para volver a ser electos. Por lo tanto, nosotros no conocemos en realidad 55 años. ¡Wow! Tremenda cantidad de tiempo que gobernó Manasés. Y gobernó 55 años haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Por tanto, si usted en ese tiempo era un ser humano fiel a Dios, si era un judío fiel a Dios, lo estaba pasando muy mal. Por muchas razones. En primer lugar, porque dice la Biblia que Manasés derramó sangre desde un extremo de Jerusalén hasta el otro. ¿Qué sangre derramó? La sangre de los fieles a Jehová. Porque él era totalmente contrario a Dios. Es tan contrario a Dios que él incluso levantó altares a Baal.
En el sermón pasado, el domingo anterior, habíamos hablado acerca de Baal. ¿Se acuerda que Elías se confronta con los 450 profetas de Baal? Bueno, Manasés llegó a un extremo tal que no me va a creer que puso un altar a Baal en la casa de Jehová. Y yo le había comentado también en la predicación anterior que era común que los sacerdotes de Baal presentaran niños en sacrificio. Los quemaban. Dice la Biblia que Manasés ofreció a su hijo y pasó a su hijo por fuego. Era un hombre malvado, pero a la vez muy religioso, ¿verdad? Siguiendo su religión de Baal, porque no todos se atrevían a hacer eso y él lo hizo. Él ofreció a su hijo en fuego. Una dictadura terrible. Un hombre que tenía aspiraciones absolutistas, aunque en ese tiempo no podíamos hablar de monarquías absolutas, pero él tenía aspiraciones absolutistas y quería bañar de sangre a todos los que eran fieles a Jehová. Fíjense que dice la Biblia que en el último momento de su vida tuvo la oportunidad de arrepentirse. Este hombre que hizo cosas horribles, terribles, probablemente el peor rey registrado de la Biblia. El peor de todos, por las cosas que hizo, gravísimas. Miren, les voy a contar una cosa más. La tradición dice que Isaías, ¿cuántos se acuerdan del profeta Isaías, verdad? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. También es Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón, todos lo conocemos, ¿verdad? Resplandece, pues ha venido tu luz. Muchas frases de Isaías. Isaías, ese profeta, murió en los tiempos de Manasés. ¿Cómo lo mandó a matar Manasés? Hizo esto. Hizo que ahuecaran un tronco. Puso a Isaías dentro del tronco y mandó a pasar las tierras. O sea que el profeta Isaías murió aserrado. Por eso es que en Hebreos capítulo 11, versículo 37, 27, dice, habla de aquellos que fueron aserrados por Isaías en tiempos de Manasés. Era un hombre malo, muy malo. Y probablemente le fue aún peor a los otros profetas de Dios. En el último momento de su vida, Dios le da una oportunidad para arrepentirse. ¿Creen ustedes que se arrepintió? ¿Se arrepintió? Se arrepintió. Miren el giro de la historia. Se arrepintió delante de Dios. ¿Y creen ustedes que Dios lo perdonó después de todo lo que había hecho? Dios lo perdonó. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Incluso hay gracia para el peor criminal de la historia. Si uno se siente mal de repente, Dios tiene gracia para todos. Amén. Dios tiene gracia para todos. Si en el Antiguo Testamento la derramada, ¿cuánto más en el Nuevo? Que ha sido derramada la sangre del Hijo de Dios. Amén. Pero dice la palabra del Señor que aunque Manasés trató de restaurar la religión verdadera, hizo un esfuerzo, no lo logró hacer. El pueblo ya estaba acostumbrado a servir a Baal. Y fue tanto el esfuerzo que él puso que el pueblo incluso llegó a adorar a Jehová. Sí, pero dice que lo hicieron en los lugares altos, haciendo sacrificios. Miren, al final terminó siendo peor. Es decir, probablemente personas humanas, perdón, quiero decir, sacrificios humanos en nombre de Jehová. O sea, peor todavía. Peor todavía. Entonces, tenemos 55 años. Ese era el abuelo. A ver cómo fue el papá. Peor todavía. Dice la Biblia que Amón, el papá de Josías, reinó solamente 2 años. Solamente 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Amón no se revela mucho de su periodo de reinado porque solo gobernó durante 2 y fue asesinado por sus propios siervos en el palacio. Entonces, un abuelo que hizo cosas horribles, un padre que hizo cosas horribles, ya va entendiendo por qué yo pienso en Josías como un pequeño que está encerrado en un legado de 57 años de maldad como su madre. Y sin embargo, la Biblia dice que Josías hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cómo fue posible esto? ¿Sabe qué? Yo me puse a preguntar durante la semana, ¿cómo fue que Josías lo hizo? Por ahí busqué algunos comentarios, muchas teorías. Algunos hablan de que si bien había una teoría
Entonces, había una revelación que se transmitía de forma oral. Y quizás eso llegó a Josías. Algunos hablan de Hilcías, que pudo haber tenido una influencia sobre él. Algunos incluso hablan de Jeremías, pero eso está totalmente perdido porque Jeremías comienza su ministerio cuando Josías tiene 21 años. ¿Qué cosa hace que un niño que solamente tiene malos ejemplos, malos padres, malos abuelos, qué hace que un niño así pueda levantarse y pueda hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor? Una sola respuesta para eso en lo personal: la providencia de Dios, la misericordia de Dios y el juramento de Dios. Porque Dios le había jurado a su bisabuelo. Oh, apareció otro personaje, bisabuelo. ¿Quién era el bisabuelo de Josías? El rey Ezequías. Sí, un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Entonces tengo a Ezequías, no voy a detenerme tanto en él, un buen rey que incluso le pidió a Dios más tiempo de vida y Dios se lo concedió. ¿Se acuerdan? Dios se lo concedió a Ezequías. Un buen rey. Después vino su hijo Amón, que hizo cosas horribles. Y ahí uno se vuelve a preguntar: ¿cómo un rey tan bueno tuvo un hijo tan malo, tan rebelde? Y después viene Amón, que hizo cosas terribles todavía. Y viene Josías, que viene a ser la esperanza, la restauración de la esperanza. Vamos a hablar después de esto. ¿Qué le parece el contexto? Es un contexto bien extremo. Ahora imagínense a Josías sentado en el trono. Sentado en un trono con pies apenas tocando el suelo. 8 añitos. Una corona que danzaba en su cabeza, demasiado grande para un niño. Conspiraciones para siempre. Sí. Porque ¿cómo murió su papá? Por una conspiración. Sus siervos lo mataron. Cuando van a entrenar a este niño, se escuchaban murmullos en los muros del palacio. Los malos políticos, como siempre, o intentaban controlarlo para su propio beneficio, o intentaban simplemente eliminarlo. Entonces tenemos a un niño que no tiene un poquito de miedo, sino que tiene mucho miedo. El templo donde es coronado está lleno de ídolos a Baal. Los sacerdotes practican prostitución ritual probablemente en el día de su coronación frente a un niño de 8 años. Nadie recuerda cómo era servir a Jehová porque no tenían la ley. ¿Qué esperanza había? ¿Qué podía hacer un niño contra 57 años de corrupción sistémica? Segunda de Crónicas 34:3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, entonces hagamos la matemática, fue coronado a los 8 años. Y dice que al 8º año de su reinado, es decir, cuando él tenía 16 años, cuando aún era un muchacho, dice la Biblia, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Yo les he dicho esto, y lo voy a seguir repitiendo, aunque suene más tarde, aunque suene tantas veces que lo dice el pastor: Dios es galardonador de los que le buscan. Un adolescente buscando a un Dios que nadie le enseñó a buscar. No habían profetas, no habían escrituras porque estaban perdidas o olvidadas, no habían sacerdotes fieles. ¿Cómo buscas a un Dios del que nadie te habla? El misterio de la gracia soberana de Dios. ¿Y por qué Dios elige a este pequeño y no a otro? Y aquí viene el momento más dramático de su reinado. A los 18 años de su reino ocurre este milagro. En el palacio se encuentran los libros de la ley que habían estado olvidados. La gente decía: no, si existían unos libros antes, y todos perdieron la esperanza de que alguna vez la palabra de Dios iba a aparecer. Pero apareció la palabra, y dice la escritura que cuando se la leyeron, él rasgó su vestido. ¿Qué parte de la Biblia estaba? La Torá. Pero los expertos dicen que fue particularmente el libro de Deuteronomio, por la actitud que él hace. Dice que después de leer, rasga sus vestidos en señal de dolor. Porque ¿qué escuchó él? Escuchó las maldiciones de Jehová contra el pueblo si se apartaba de la ley. Y Josías dijo: esto es lo que está pasando. Por eso nos están pasando estas cosas. Y él rasgó sus vestidos.
en señal de arrepentimiento delante de Dios. Es más, también escuchó aquellas palabras que decían, pero si te arrepientes y haces lo bueno. Por eso es que en 3 meses, solamente 3 meses, Él destruyó los 57 años de idolatría. ¿Y cómo lo hizo? Derribó los altares que habían sido ofrecidos a Baal y comenzó a restaurar el templo. Totalmente. Restaurar el templo, que estaba totalmente dañado, lleno de ídolos perversos. Y restauró la religión oficial, la religión verdadera. Y vino un avivamiento sobre el pueblo. Y Dios, a través de la profetisa Hulda, le dice, ¿sabes qué? Aunque no vas a poder detener, dice, el juicio que viene sobre este pueblo, por causa tuya el corazón de Dios se enterneció. Qué tremenda es esa frase, que Dios se enternece. Dios siente ternura al ver a Josías. Por causa tuya el corazón de Dios se enterneció. Y entonces tú no vas a ver el mal que va a venir. Pero aún así dijo Josías, algo puedo hacer. Y trajo de vuelta el culto al Señor. Con base en este texto yo extraigo 3 verdades, 3 revelaciones, que se las voy a mencionar enseguida, las voy a ir desarrollando. Primero, el libro sobrevive a los lectores. Segundo, la reforma empieza con la ignorancia consciente. Y tercero, Dios escoge a los que no están contaminados. Primero, el libro sobrevive a los lectores. ¿Cuánto tiempo tuvo el libro oculto? 75 años. Pero no desapareció. Esperó. Y eso me recuerda un poco al arca de Noé. ¿Se acuerdan? Todo el mundo piensa y dice, se salvó Noé, se salvó la vida, porque un montón de animalitos se salvaron. Pero no solamente se salvó Noé, se salvó también la palabra de Dios, la revelación. Estaba en esa arca. Y yo veo que el templo era como el arca, que mantenía oculta, en medio de ese diluvio de idolatría, la palabra de Dios. A veces Dios esconde su palabra no para quitárnosla, sino para que la generación correcta la encuentre. Ahora, hay algo aquí que nosotros pensamos y decimos, para que la Biblia tenga sentido, tienen que haber lectores. Para que la Biblia tenga sentido, tienen que haber lectores. Amén. Incluso yo he escuchado, dicen, este es un libro cualquiera. En realidad, mientras yo no lo lea, no tiene valor. Algo de verdad puede haber detrás de ello. Pero ¿sabe qué? La Biblia sobrevive a sus lectores. Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Señor, la palabra existe independientemente de nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es esta. ¿Qué libros, qué revelación de Dios sigue oculta para ti? Porque la palabra de Dios sigue existiendo independiente si tú leas. ¿Has leído a Ruth? Esta es la semana de la reforma. ¿Has leído a Ruth? ¿Has leído a Esther? Porque si no has leído esos libros, en mi opinión, es como si siguieran ahí enterrados, ocultos, polvorientos en el templo. No sirven de nada. Pero esa palabra, aunque no la leas, sigue vigente. ¿Quién pierde? ¿La palabra o nosotros? Nosotros. Qué pérdida de gozo no tener para nosotros la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Ahora, esto es exactamente lo que ocurrió hace 508 años. Un 31 de octubre de 1517, un monje agustino camina hacia las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, no con un libro, sino con 95 tesis. Las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg y con ese acto, ese hombre, Martín Lutero, hace lo mismo que hizo Josías en su tiempo. Porque hizo un llamado a redescubrir la palabra, el fundamento de la reforma. Y la razón por la cual nosotros existimos es por el libro, por causa del libro. Por eso es que nosotros somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. La Biblia está por delante de nosotros. Es nuestra bandera.
Es nuestro estandarte, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces Lutero lo que hace es redescubrir la palabra, que estaba encadenada, literalmente, en el púlpito, y que se leía en latín, un idioma que el pueblo no conocía, no entendía. Igual que el libro en los tiempos de Josías, presente, pero inaccesible. Lutero traduce la Biblia a una lengua vernácula, es decir, que el pueblo pueda entenderlo. Y yo imagino que es lo mismo que hizo Safán cuando leyó el libro a Josías en su propio idioma. Por primera vez en siglos el pueblo escucha hablar a Dios. Y cuando la palabra se libera, las naciones tiemblan. Y aquí un recuerdo. Cuando Martín Lutero es confrontado en Worms frente a todos sus escritos, a Lutero se les presentan todos sus escritos y le dicen, ¿te retractas? Y él dice, no puedo retractar porque mi conciencia es esclava de la palabra de Dios. O mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Entonces yo pienso en Josías, pienso en Lutero y evalúo mi vida. ¿Qué he hecho yo con la palabra de Dios? Dios quiere que leas su palabra. Mientras no la leas, no hay ningún beneficio para tu vida. Y es más, puedo ser un poco exagerado con esto, y discúlpeme si lo insulto. Si usted no lee la palabra del Señor, está menospreciando al autor de esa palabra, que es Dios mismo. Entonces, lo que yo quiero en este primer punto es motivar a que lea la palabra del Señor. Amén. Hay bendición en ello. Amén. Hay bendición, que no quede nada, ni siquiera una genealogía sin leer. Que la palabra de Dios sea vida en nosotros, porque es un libro que está vivo. Amén. Amén. Segundo lugar, la reforma empieza con la ignorancia consciente. Aquí hay una paradoja muy tremenda. Josías busca a Dios 10 años antes de tener la palabra. 10 años antes de tener la palabra. Nicolás de Cusa, un teólogo del siglo XV, acuñó un concepto que le llamaba la docta ignorantia. La ignorancia consciente o la docta ignorancia, también se puede entender así. ¿Qué consiste en esto? Dice, a veces, decía Nicolás de Cusa, a veces es mejor saber que no sabes. ¿Qué quiere decir con eso? Ejemplos. En los tiempos de Josías, había un puñado de sacerdotes que creían que se las sabían por libro. Un puñado de sacerdotes que creían que se las sabían todas. Ellos decían, no, así, así y así tiene que ser. Tenían sus rituales, tenían sus sacrificios. Y había un pequeño que dijo, lo único que sé es que no sé. Y esa ignorancia consciente lo que hizo es que le permitió a Josías poder encontrar lo que estaba oculto. Otro ejemplo, María Magdalena, cuando estaba en el sepulcro, Jesucristo resucitado, los apóstoles dijeron esto, se llevaron el cuerpo del Señor. Ellos creían saber lo que había pasado con el cuerpo del Señor y por tanto no lo buscaron. Pero María Magdalena dijo, yo no sé dónde está el cuerpo de mi Señor. Y ese no sé dónde está el cuerpo de mi Señor, ¿qué permitió? Que encontrara a Jesucristo. Otro ejemplo, los fariseos. Ellos creían que iban a identificar perfectamente al Mesías cuando se apareciera, porque se las sabían todas por libro, ¿verdad? Todos se lo sabían de memoria. Pero ¿quiénes descubrieron al Mesías? Los ignorantes. Amén. Los pescadores que no habían estudiado en la escuela. La gente del vulgo. Los publicanos. A veces es mejor saber que no sabes. Y aquí viene un punto importante. Uno de los grandes enemigos de la fe cristiana es el me las sé todas. No, es que yo me lo sé absolutamente todo. Esto ocurrió así, así y así. Esa estructura que inventas en tu mente, que yo invento en mi mente,
esa estructura me imposibilita poder encontrar a Dios. Dios miró desde los cielos, buscó algún profeta, algún sacerdote con el cual pudiera emprender el avivamiento en tiempos de Josías. No encontró a ninguno. Así que, ¿a quién eligió? Al niño. Que sabía que no sabía. Que se consideraba un ignorante consciente. Entonces, tenemos que estudiar la palabra del Señor, pero siempre creer que lo que sabemos no es nada más que un grano de arena en la infinidad de un mar. Eso se llama la ignorancia consciente. Aquí yo puse esto. A veces nuestra confusión es mejor que la certeza religiosa de otros. Algunos están convencidos, pero están convencidos de mentiras. Sí, muchas sectas, gente que está sumamente convencida, ¿pero de qué? De mentiras. Y un hijo de Dios que dice, Señor, ayúdame a desaprender y a aprender. Si ustedes me hubieran conocido antes, lo sabrían. Yo era una persona llena de conocimientos vanos. Creía que me las sabía todas, literalmente. Yo lo he comentado en varias oportunidades. Me dedicaba a estudiar mucho algo que se llama la teología y la filosofía. Sabía mucho, pero en el fondo no sabía nada. Porque con todo ese conocimiento vano, inerte, desértico, árido, especulativo, en realidad había construido la imagen de un Dios que no existe, solamente aquí. Hermanos, la humildad ante un Dios gigante. Amén. ¿Cuánto podemos saber? Nada delante de Dios. Ahora, voy a decir algo controvertido, porque hay un principio sociológico espiritual aquí que voy a ser muy rápido de presentar. Entonces, la sociología dice eso. Dice que la primera generación siempre es la generación buena, la generación de la experiencia, que experimenta cosas. Por ejemplo, David y Salomón. Luego viene la segunda generación, que es la de la tradición, que coincide con los reyes de la Biblia, que son todos los reyes que mantienen las formas, como Roboam, etc., pero tratan de estructurar a Dios. Y luego viene la tercera generación, que es la generación vacía. Y tiene mucho sentido cuando uno lee la Biblia, porque esa es la generación de Manasés. Esa es la generación de Manasés. Una religión vacía. Y dice que viene la cuarta generación, que es la generación del olvido total. Del olvido total de la experiencia inicial de la primera generación. Pero ¿sabe qué? Es la palabra del Señor. La generación del olvido puede convertirse también en la generación del redescubrimiento. Así pasó con Lutero, así pasó con Josías. Y a veces Dios permite que se pierda la religión para que podamos encontrar la revelación, que es lo que verdaderamente importa. Y voy a decir algo fuerte, pero que realmente lo creo. Tal vez lo mejor que le puede pasar a una denominación como la nuestra es que los jóvenes no entiendan nuestras tradiciones. Porque si no entienden nuestros moldes, quizás puedan encontrar el modelo original. Y dicen, no, porque los jóvenes tienen que ceñirse a lo que nosotros siempre hemos creído. Yo ahí retrocedo un poco, analizo el panorama y digo, ¿no será mejor decir, sé que no sé? La ignorancia consciente, me la sé todas en realidad, como generación, me las sé todas, de manera tal de que yo pueda formar a todas las generaciones que vienen con mi misma estructura, o tendré que ser un poco más humilde. A veces es bueno cuestionar algunas cosas con espíritu sano delante del Señor. Y la reforma empieza con la ignorancia consciente. Volviendo a la Escritura, los reformadores nunca pensaron que la reforma era algo para ellos mismos. Como que aquí ocurrió la reforma y se acabó. No, ellos acuñaron un término que era este: Ecclesia reformata, et semper reformanda secundum verbum Dei. En latín, en español es la iglesia reformada, siempre siendo reformada de acuerdo con la palabra de Dios. Todavía está
vigente la reforma. La iglesia todavía se está reformando porque tenemos que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Y ese estándar no lo vamos a alcanzar nunca, pero el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena. El tercer y último punto, y más breve, es que Dios escoge a los que no están contaminados. Dios escoge a los que no están contaminados. ¿Por qué Dios eligió a jóvenes y a niños? Porque un niño de 8 años no había participado en los rituales de maestros. ¿Se da cuenta? No había normalizado la idolatría. No tenía que desaprender nada. Su ignorancia era una ventaja. Eso mismo pasó con Samuel, que fue llamado de niño, cuando Elí estaba ciego. Eso mismo pasó con David, que era el menor de los hermanos guerreros. Eso mismo pasó con Jeremías, cuando dijo, no sé hablar, soy un niño. Eso mismo pasó con María, una adolescente pobre que da a luz al Mesías, cuando las matronas de ese tiempo buscaban a las mujeres más dignas, que iban a ser quienes iban a tener al Mesías. Dios ama a los principiantes porque no tienen que fingir que saben. Y aquí viene una aplicación directa a nuestro corazón, hermanos. Tenemos que ser como Josías. Tenemos que ser como Josías. ¿Por qué? Porque de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, nosotros nos trató como niños. Necesitamos ser como niños y creer como niños. Empecé hablando de ese niño en el ascensor. Pero ¿cuántos de nosotros hubieran actuado como ese niño? Honestamente, ¿cuántos de nosotros hubieran hecho eso? ¿O no estaríamos ahí gritando, ayuda, por favor, aquí está allá, estoy encerrado? ¿Cuántos hubieran hecho lo que hizo ese niño? Se arrodilló. Tenemos que ser como niños, dependientes de un Padre que nos ama. Ahora, voy a avanzar más rápido. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esta palabra? En primer lugar, que sigamos buscando, aunque no encontremos. Josías buscó 10 años antes de encontrar. No hay que rendirse si no vemos resultados inmediatos. La búsqueda nos está preparando para el encuentro. Tenemos que seguir buscando al Señor. Amén. Tenemos que seguir buscando al Señor. Hay peticiones en tu corazón no respondidas. Sigue buscando a Dios. Dios va a responder. Dios va a responder a su tiempo. Amén. Segundo lugar, no desprecies la inexperiencia. Si no entienden las tradiciones, quizás porque necesitan cuestionarse. El que mucho sabe, haga como que no sabe nada. Amén. Es frase mía del apóstol Pablo. Y porque no todos prestan atención a este versículo. Mire, 1 Corintios 8, 2 y 3. Eso es lo que dice Pablo. Dice esto. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Porque si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces él pone en primer lugar, ¿qué cosa? El amor. Y en segundo lugar, el conocimiento. Y termina diciendo esto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, puede que sepas mucho, puede que sepas poco. Haz como que no sabes nada delante de la presencia del Señor. Otra cosa más que podemos aprender. Necesitamos una reforma radical en nuestras vidas, no una decoración religiosa. Josías no pintó los ídolos para que ahora se parecieran a los, no sé, algún personaje del Antiguo Testamento. No los destruyó, no negoció con el pecado, lo erradicó. Y la pregunta es, ¿qué ídolos en nuestra vida están siendo decorados en lugar de ser destruidos? Hay que identificar un área de nuestra vida que necesite una reforma radical. Dicen, no, yo pienso que no hay nada. Yo pienso que no hay nada que reformar. Has puesto los senderos en un camino que te va a llevar a Roma en algún minuto, a la salvación por obras. No, la reforma continua. ¿Qué área en tu vida necesita una reforma radical?
¿Qué área en tu vida necesita una reforma, una transformación de parte de Dios? ¿Qué área de tu carácter necesita una transformación? Años has batallado con algo. Dios puede hacerlo porque puede descubrir el libro de la noche a la mañana. Necesitamos reformarnos. Necesitamos reformarnos. A ver, termino. Hay Josías en este tema. Jóvenes que se sienten descalificados o personas que llevan años buscando y aún no encuentran. Hermanos que han orado como el niño en el ascensor, pero la puerta sigue cerrada. Algunos que están a punto de rendirse porque creen que 10 años es demasiado tiempo. Aquellos que han orado y que sus puertas no se abren. Aquellos que están excavando en ruinas y solo encuentran escombros. Aquellos que se preguntan si Dios perdió la dirección. Debo decirle algo. Josías buscó 10 años antes de encontrar el libro. Pero en cuanto lo encontró, el avivamiento se desató. El avivamiento se desató. Hermano, sigue buscando a Dios. No vas a tener idea el momento en que el avivamiento se va a desatar en tu vida. Vas a ver milagros de Dios en tu vida. Continúa buscando a Dios, porque el que busca halla, y el que toca la puerta se le abrirá. Y así como ese pequeño, sentados, orando a Dios. Hay cosas que cambiar en la familia, hay cosas que cambiar en la vida, hay cosas que cambiar en el trabajo. Orando delante de Dios. Dios va a encargarse de lo demás. Amén. Amén. Muchas veces nosotros heredamos estructuras que nosotros no construimos. Pasa eso. Yo recuerdo siempre cuando estaba en la enseñanza media, un fanático y empedernido estudioso. Leía muchísimo. Yo pensaba, yo ahora no leo nada en comparación cuánto yo leía en ese tiempo. Leía muchísimo el libro, me comía libros semana a semana, todo el tiempo. Eso me sirvió para conocer mucho. Pero ese conocimiento terminó envaneciéndome. Y cuando yo miro hacia el pasado, hoy en día yo rechazo casi la mayoría de las ideas que en algún minuto sostuve. ¿Por qué? Yo tengo una explicación. Porque Dios encontró un poquitito de tonta ignorancia en mi vida. Un poquito de cuestionarme las cosas. Y ese poquitito Dios en su gracia lo usó para transformarme. Por ejemplo, yo rechazaba totalmente el hablar en lenguas. Creía que incluso no existían los dones revelatorios para este tiempo. Era un cesacionista y defendía con orgullo mi opinión. Pero el día de hoy me encontré. Amén. Y cuando Dios te encuentra, no hay forma de que pueda ser capaz. Amén. Algo tuvo que haber visto Dios. Me cuestioné un poquitito las cosas. Y el Señor vino sobre mí. Y no me di cuenta como de repente estaba con las manos en el cielo, hablando en nuevas lenguas delante del Señor. Y así el Señor ha ido modificando mi pensamiento. Entonces, ¿qué quiero decirte? Sepas mucho, sepas poco. Dios quiere cambiarte. Dios quiere reformarte. Dios quiere que experimentes una reforma en tu vida. Pero que siempre he vivido así y las cosas me han andado bien. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Puestos en pie, demos gracias al Señor.